una de las últimas reformas a la Constitución, estipulada en el artículo 1, párrafo 5, mandata: queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La discriminación, aunque está prohibida de manera expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una práctica común en nuestro país. En la sociedad hay diferentes sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad de sus derechos y, por tanto, de discriminación. Por ejemplo, las personas con discapacidad, entre otros. En este sentido, el Instituto Nacional Electoral presenta una serie de cápsulas informativas dirigidas tanto al propio personal del instituto como al público en general, para que se conozcan las acciones institucionales que se llevan a cabo para que la ciudadanía mexicana pueda ejercer su voto en las mejores condiciones y, por tanto, sin discriminación. El licenciado Ricardo Antonio Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, nos habla del problema de la discriminación en México y sus implicaciones con la democracia. La participación de la sociedad, de todas las personas que la conformamos en la toma de decisiones de lo público, ha estado históricamente ligada a la discriminación. En distintas épocas, en distintas sociedades, quienes pudieron decidir para los asuntos públicos, quienes pudieron tomar las determinaciones de qué había que hacer, era una pequeña minoría y habían estado excluidas de distintas formas las mujeres, quienes estaban en situación de esclavitud, las personas analfabetas, la población negra en algunas sociedades, los grupos indígenas, las personas con discapacidad. Es decir, venimos de una historia en donde la toma de decisiones de lo público ha sido discriminatoria y justamente para eso se han ido creando de alguna forma las democracias constitucionales, para poder garantizar la igualdad en la participación de todos en los asuntos que son evidentemente de todos. Por eso la democracia tiene como un eje central la igualdad no solo en la participación, sino la igualdad como horizonte, el que todas las personas podamos ejercer derechos, libertades, tener las mismas oportunidades, participar de los mismos bienes y servicios públicos. Esta relación que ha sido histórica, que ha sido simbiótica entre discriminación, sistemas políticos y ahora entre igualdad y democracia, es un eje central para el trabajo electoral. La expresión más clara de igualdad en los sistemas democráticos es justamente un voto, un ciudadano, la posibilidad de que todas las personas contemos igual mediante este mecanismo de participación, de decisión de lo que queremos de manera conjunta, y este hecho, sin embargo, es un hecho que no sucede casi en ningún otro espacio de la vida pública o privada incluso. En el sistema electoral no, en el sistema electoral un voto corresponde a un ciudadano y eso cuenta por igual, pero en la práctica, aunque eso dice la legislación, evidentemente la posibilidad de que todos emitamos el voto y entonces cuente igual, sí está diferenciado por distintas razones, por el espacio territorial, por la organización de los procesos, por la cultura política y por la cultura social. Hay la pregunta frecuente, por ejemplo, ¿las personas con discapacidad deberían de votar o no? O la percepción frecuente de que el hecho de que haya casillas instaladas en todo el país asegura similares condiciones para todas las personas. Esto no es real ni en México ni en el mundo, y por eso se toman una serie de medidas para justamente tratar de que las personas puedan llegar a la casilla y ejercer el voto en igualdad de circunstancias. Que las personas con discapacidad, sea motriz, sea discapacidad visual, sea sordera, puedan acceder a las casillas, que las personas en razón de su edad, adultos mayores, mujeres embarazadas también puedan hacerlo y puedan tener condiciones preferenciales, y la búsqueda de que en todos los espacios territoriales, en el espacio rural, en las zonas
indígenas también haya una adecuación en términos de lengua y en términos de hacer más accesible, sobre todo más cercano, más asequible la posibilidad de ejercer este derecho a todas las personas en igualdad de circunstancias. Es muy relevante que en el proceso electoral la igualdad pueda ser un mecanismo no solo porque el fin de la democracia es el hecho de que todas las personas ejerzamos derechos y libertades en igualdad, sino porque es el método para lograr esto. Sin condiciones de igualdad en la totalidad de las etapas del proceso electoral no es posible conseguir un proceso igualitario, pero tampoco es posible que se dé el fin de la democracia, que las personas puedan estar representadas de igual manera, que las agendas, las necesidades de todos los grupos estén también en las propuestas políticas de partidos, de candidatos, y que todas las personas tengan posibilidad también de ser votados, si así lo desean, si quieren participar de otra forma en el proceso electoral. Es indispensable entonces detectar cuáles son todas las condiciones por las cuales cierto tipo de personas, ciertos grupos de personas, en ciertos espacios hay mayores restricciones para que las personas puedan ejercer este derecho político. Aunque hay pocos casos, sí hay casos en donde se restringe en razón de la orientación sexual, en razón de la apariencia de la persona, en razón de la discapacidad, en razón incluso de alguna decisión en donde se crea que pueda alterar la seguridad de la casilla, y entonces se restringe el voto del ciudadano. Para ello, el INE y todos los que forman parte de los procesos electorales, incluyendo a todos los ciudadanos que participan de esto, tienen la obligación, la misma obligación que tenemos las instituciones públicas respecto del artículo 1 constitucional. Dice expresamente en el párrafo 3 del artículo 1, todas las instituciones en el ámbito de su competencia tienen que promover, respetar, garantizar los derechos humanos. Y esto implica todos los derechos políticos, la totalidad de los derechos políticos, y nos obliga a todos a ser partícipes de garantizar la igualdad, de poder también ser, digamos, garantes de que no haya discriminación en ninguna etapa en el proceso, y en ese sentido quienes son responsables de la capacitación y del propio desarrollo del voto en las casillas tienen que ser responsables de que esto se dé sin ningún tipo de discriminación, sin posibilidad de exclusión, y preferenciando siempre que las personas con mayor vulnerabilidad o mayor dificultad tengan mejores condiciones para hacerlo. Quiero invitar a todos y a todas, a quienes son partícipes, responsables, quienes tienen algún tipo de tramo de acción durante todo este proceso, a que sean también partícipes de este ideal de la igualdad, de este ideal de combatir la exclusión y la democracia, para que no solo en el proceso electoral lo logremos, sino que el proceso electoral sea el medio, sea el camino eficiente para que nuestro país viva la democracia que necesita, que todas las personas ejerzan los derechos, que las oportunidades las construyamos en condiciones de igualdad, y que afrontemos, enfrentemos, confrontemos colectivamente este sinfín de desigualdades que están como un tejido, digamos, sosteniendo la vida del país, y que ponen en una situación de desventaja asimétrica, permanente, sistemática a muchos millones de personas. Necesitamos una democracia que nos sirva para ello, una democracia que construya igualdad, y el proceso electoral es un eje central en este mecanismo. Para prevenir cualquier tipo de discriminación, para tener mayor información, para tener un análisis de en dónde se dan estos tipos de discriminación durante el proceso electoral y particularmente en la jornada electoral, el CONAPRED ha elaborado una guía de acción pública, que es un documento, es un folleto en donde tratamos de reunir esta información, tratamos de ponerla a disposición de ustedes, que conozcan en dónde ha habido este tipo de cuestiones históricamente, en dónde tenemos que afinar la mirada, en dónde la cultura política ha sido especialmente discriminatoria, y cómo cumplir de mejor manera en términos de igualdad lo que establece la ley, que podamos ejercer estos derechos políticos, por lo cual también, además de la guía y la asesoría que quien quiera pueda estar brindada por parte del CONAPRED en este sentido,
Les agradecemos junto con este instrumento la posibilidad que nos dan a toda la sociedad mexicana de ejercer los derechos políticos. El Instituto Nacional Electoral desea poner de manifiesto las acciones que se han implementado y que se están llevando a cabo para que la ciudadanía en general, sin importar sexo, género, etnia, condición social, preferencias sexuales, edad o discapacidad, puedan votar en este proceso electoral, que conozcan sus derechos y en cada caso específico el trato que deberán recibir y de manera especial las medidas implementadas en todas y cada una de las casillas electorales para emitir su voto. Todas estas acciones brindan la certeza de llevar a cabo una elección sin discriminación.